Página 16. Satanás, la primitiva tradición cristiana, por Jeffrey Burton Russell, 1977. Capítulo 2. Los padres apostólicos. Una de las grandes cuestiones que dejó abiertas el Nuevo Testamento es el grado de independencia del diablo con respecto a Dios. Si el diablo no era un principio independiente, sino un ser creado, entonces, ¿qué clase de ser era? Los padres de la Iglesia se inclinaron decididamente por definir al diablo como un ángel caído. Dios había creado algo sin ignorar que le iba a salir mal. Pero esta definición dejó abiertas otras preguntas. ¿Hasta qué punto era responsable Dios por las malas acciones de este ángel que él había creado? ¿Hasta qué punto ordenaba Dios las actividades de Satanás, y hasta qué punto las toleraba simplemente? ¿Era el diablo un agente o un adversario de Dios? Si el diablo es independiente, bien podría decirse que el diablo fue creado por alguien distinto a Dios. Si el diablo hace lo que se le antoja, entonces la autoridad de Dios queda arruinada. La solución del ángel caído no logró reconciliar una deidad buena y omnipotente con el mal cósmico, y las opciones conceptuales básicas siguieron siendo las siguientes. 1. El Dios es bueno y malo a la vez, no es totalmente bueno. 2. Existen dos dioses, uno bueno y uno malo, el Dios no es todopoderoso. 3. El Dios es totalmente bueno y todopoderoso. El cristianismo rechazó las primeras dos opciones y adoptó la tercera, con todas sus dificultades. Si bien el cristianismo definía al diablo como subordinado al Dios, seguía creyendo que estaba trabado en una lucha cósmica con el Señor. Empleó el término al Dios para designar el principio divino monista, que abarca tanto el bien como el mal, y el Señor, para designar el aspecto totalmente benévolo de la divinidad. Puesto que la tradición cristiana identifica por completo al Señor bueno como Dios, utilizó el término Dios en el sentido cristiano, como equivalente de el Señor. Sin embargo, hay que tener presente la distinción entre la idea de Dios, el Señor totalmente bueno, y la idea de el Dios, que es ambivalente. Utilizo el nombre Satanás como equivalente del diablo. El nombre del diablo carece de importancia, lo importante es que es el origen de las fuerzas malignas del cosmos. Uso el término cosmos para designar toda la economía de la existencia tanto espiritual como física, para distinguirlo del universo meramente físico. Los cristianos tradujeron la lucha hebrea entre el Señor y el diablo en una lucha entre Cristo y el diablo, y también entre Cristo y el anticristo, pues la diferencia entre Satanás y el anticristo suele ser borrosa. Por último, era una contienda entre la Iglesia, la comunidad de los fieles, y el diablo. Había otra serie de preguntas implícitas en la creencia de que el diablo era un ángel caído. ¿Cuál era la naturaleza de esta caída? ¿Era una falta moral, una pérdida de la dignidad, un abandono físico del cielo, una combinación de los anteriores? La distinción fundamental era la que existía entre la caída como falta moral y la caída como castigo. ¿Cuál era el lugar geográfico de la caída? Se trataba de una caída desde el cielo hasta el aire inferior, del cielo a la tierra, desde el cielo hasta el inframundo, de la tierra o del aire al inframundo. ¿Dónde habita ahora el diablo? ¿En la tierra, en el aire o en el inframundo? ¿Cuál es la cronología de su caída? Si fue una falta moral, ocurrió en el principio del mundo, antes de la creación de la humanidad, en tiempos de Adán o cuando cayeron los ángeles gigantes en tiempos de Noé. Si fue un castigo, sucedió en alguna de aquellas épocas, en el advenimiento de Cristo, en la pasión de Cristo, en el segundo advenimiento de Cristo o 1000 años después de él. ¿Qué papel desempeña el diablo en el milenio? ¿Su pecado fue resultado de un defecto de su naturaleza o de su voluntad? ¿Fue el orgullo, la envidia o la lujuria? Si fue la envidia, ¿era envidia del Señor o de la humanidad? ¿Qué clase de relación existía entre el diablo y los demás ángeles, entre los ángeles y los demonios, entre los demonios y los gigantes, entre los ángeles, los demonios y los dioses? El diablo,
¿Tiene cuerpo? ¿Es visible? En ese caso, ¿cómo es? ¿Hay jerarquías entre los ángeles y entre los demonios? En caso afirmativo, ¿es el diablo el jefe de los demonios? ¿Cuál fue la naturaleza del castigo del diablo? ¿Puede éste llegar a salvarse? ¿Cuáles son los poderes del diablo? ¿Qué funciones desempeña en el cosmos? ¿Qué funciones realiza con respecto a la humanidad? ¿Es la causa de los males naturales como la enfermedad, la locura y la muerte? ¿Es la causa del mal moral? ¿Fue él quien tentó a Adán y Eva tomando la forma de la serpiente o valiéndose de ella como instrumento? ¿Habita en el corazón de los hombres como espíritu que incita al mal, como el Yetzer Hará de los judíos? ¿Hay un ángel o un demonio individual luchando dentro de cada persona? ¿Existe un demonio para cada vicio? ¿Incita el diablo al pecado y fomenta el vicio? ¿Puede entrar en nuestra mente o solo en nuestro cuerpo? ¿Lo ha puesto Dios a cargo de la tentación? ¿Ha puesto a su cargo el castigo de los pecadores? Hasta mediados del siglo II, el pensamiento cristiano era judeocristiano y se expresaba en formas derivadas del judaísmo. La mayor parte de los cristianos aún tenían una formación judía, y la influencia de las ideas helenísticas continuaba siendo limitada. En las últimas décadas se ha hecho creciente hincapié en la naturaleza judía del cristianismo primitivo como resultado de los descubrimientos de Qumran y Nag Hammadi. Se han identificado como judíos muchos elementos del pensamiento cristiano primitivo que antes se consideraban griegos. El más importante de ellos es el dualismo ético. El cristianismo es una religión dualista moderada. El diablo tiene un gran poder que oponer a la obra de Cristo, pero ese poder siempre está limitado y contenido por Dios. Algunos autores siguen insistiendo, de manera simplista, en que las religiones son dualistas o no lo son y que por ende el cristianismo no es una religión dualista. De hecho, existe toda una gama entre las religiones acendradamente monistas y las religiones marcadamente dualistas, y el cristianismo se encuentra en un punto intermedio de la gama, posición que varía de acuerdo con cada pensador cristiano. El dualismo cristiano se deriva del dualismo judío, en particular del pensamiento esenio y del apocalíptico. El elemento más firme del dualismo judío es un dualismo ético que se expresa en una lucha entre el bien y el mal morales por el alma humana o dentro de ella. También ejercieron una influencia poderosa en los pensamientos judío y cristiano el dualismo cósmico griego, la oposición órfico-platónica entre el espíritu y la materia, y el dualismo cósmico iraní, la lucha entre un espíritu luminoso y un espíritu de las tinieblas. En el siglo II aún no se habían formado del todo las doctrinas de la Iglesia. Antes del año 150 d.C., los cristianos eran una pequeña minoría en el mundo mediterráneo, un círculo que en primer término era pagano, y en segundo, judío. La hostilidad entre cristianos y judíos aumentó después de la caída de Jerusalén en el año 70 d.C., cuando fueron vencidos los saduceos, los cealotes y los esenios, y surgieron los fariseos como la facción dominante entre los judíos. Los fariseos, que luchaban por la unidad de su religión, excluían a los cristianos de las sinagogas y los anatematizaban. Presionada por la hostilidad exterior, la comunidad cristiana tenía poca coherencia interna. El cristianismo tampoco tenía entonces una doctrina definida con claridad. En los primeros años del siglo II eran recientes los evangelios, y en general no se los conocía. No se estableció un canon para las escrituras hasta 2 siglos después, y circulaban ampliamente muchos libros apócrifos, que se aceptaban como inspirados. Apenas existía una norma de ortodoxia. Del cristianismo judío de principios del siglo II nos quedan solo unos cuantos textos. A aquellos autores que siguieron a los apóstoles se les conoce como los padres apostólicos. Es difícil determinar la cronología, las obras auténticas y la influencia mutua de estos autores primitivos, y será más útil tomar el pensamiento judeo-cristiano en conjunto, que delinear las tenues líneas de influencias.
Entre los años 94 y 97 c. Clemente I, obispo de Roma, escribió una carta a la Iglesia de Corinto que estaba muy dividida en facciones. Expresaba en ella su esperanza de que las facciones se reconciliaran y buscaran el perdón por los pecados que habían cometido a instancias del adversario. Aquí se advierte al diablo como personalidad definida que incita a la comunidad cristiana a pecar y a disentir. Las cartas de San Ignacio, obispo de Antioquía, quien había de ser martirizado en el año 107, indican la intuición de su martirio próximo, así como su preocupación por el orden y la unidad en la comunidad cristiana. El pensamiento de Ignacio, que está influido por Pablo y tiene semejanzas con la obra de Juan, era el más gnóstico entre los padres del siglo II. Para Ignacio, el diablo era el soberano de esta época. Hizo su posición fundamental con respecto al conflicto entre los eones antiguos y los nuevos, entre el reino de este mundo y el reino de Dios. El eón o época actual, escribió, es maligno, ha estado dominado por el mal desde la caída de Adán y Eva. Sin embargo, la encarnación ha arrebatado el poder a este antiguo eón, que finalmente será destruido por la parusía, el segundo advenimiento de Cristo. Cristo introducirá el nuevo eón, una nueva época que se caracterizará por una transformación radical de la naturaleza misma del mundo y de sus habitantes. En este nuevo reino, época o eón, el mal no tendrá ningún poder. Mientras tanto, el mundo tiene un archón, un príncipe espiritual maligno. Ignacio advirtió a los efesios que evitaran el hedor del príncipe de este mundo, ya que podría apartarlos de la vida que Cristo deseaba para ellos. El propósito del diablo era coartar la obra de salvación de Cristo, desviando a los cristianos de su meta. Ignacio advirtió a los cristianos en Roma que el diablo se enfrenta a cada persona en lo individual. Ignacio se sentía en peligro inmediato. Rogó a sus amigos que lo apoyaran contra el príncipe del mal, quien trataba de arrancarlo de su fe inconmovible y de persuadirlo a esquivar el martirio. Existen huestes de ángeles, decía Ignacio. Algunos son malignos y siguen al diablo. También existen hombres buenos y malos. El propósito de los ángeles y de los hombres malos es el de su soberano, impedir la obra de Cristo. Ignacio veía el mundo como una arena, nunca se apartó de su mente la imagen del martirio en la que Cristo, el soberano de los ángeles y de los hombres buenos, traba combate contra el diablo. Las malas personas que desmiembran la comunidad cristiana con facciones y falsas doctrinas representan el mayor peligro. La cabeza de la comunidad cristiana local era el obispo, sucesor de los apóstoles. Solo él podía garantizar una organización estable, y una ortodoxia en la doctrina. Ignacio, que era obispo, decía que todo el que actuaba sin el consejo y el consentimiento del obispo adoraba al diablo. En cambio, cuando la comunidad cristiana se une en la paz y la armonía, los poderes de Satanás quedan embotados. El diablo alienta a los cismáticos que dividen a la comunidad, y a los herejes que enseñan falsas doctrinas. El fruto de sus obras es la muerte, y no heredarán el reino de Dios. Los herejes se enfrentan a los hijos de la luz, quienes rechazan tanto el cisma como la herejía. Esta división del mundo entre los hijos de la luz y los de las tinieblas es un dualismo moral derivado de los esenios y que aparece con frecuencia en las obras de los padres apostólicos. La idea de que el diablo, líder de las fuerzas de las tinieblas, enfrenta a los herejes contra la Iglesia ha tenido consecuencias a lo largo de los siglos. Si el mundo es un campo de batalla en una guerra cósmica entre la luz y las tinieblas, y si la Iglesia, la comunidad de la luz bajo el liderazgo de Cristo, está en guerra abierta contra la comunidad de las tinieblas, se deduce que el cristiano no debe ceder en la batalla, pues está en guerra con el mal absoluto. Los padres apostólicos no llevaron esta doctrina hasta su fin lógico de violencia. Para ellos, la respuesta residía en la resistencia pasiva y el martirio. Pero posteriormente, otros emplearon la doctrina para justificar medidas severas contra herejes, judíos, paganos, musulmanes y brujas.
Gran parte de la intolerancia posterior de la Iglesia se debió a este concepto, que a su vez surgió de la premisa básica del Nuevo Testamento de que el mundo estaba en disputa entre Cristo y Satanás. En esta guerra, el martirio era un campo de batalla importante. La Iglesia primitiva percibía el martirio como una lucha de los atletas de Cristo contra los siervos del diablo. Generalmente, se creía que el diablo era responsable de la actitud tanto del gobierno como de la multitud. La tortura y la muerte eran obra suya, e incluso la bondad de los paganos era una trampa diabólica, ya que podía debilitar la resolución del mártir. Un atleta común se esfuerza en la arena por una victoria material, pero el atleta cristiano se esfuerza por una victoria espiritual, obtenida preservando su fe hasta la muerte. Los padres generalmente consideraban el martirio como parte integral de la lucha de la comunidad cristiana por el avance de la obra de Cristo y el triunfo de los santos. Los gnósticos sostenían la creencia diferente de que el martirio era una forma de que el alma individual ascendiera y enriqueciera su espiritualidad. La persecución romana de los cristianos, aunque en realidad fue una política muy esporádica, llegó a considerarse una señal de que todo el imperio formaba parte del reino del diablo. Ignacio no adoptó una perspectiva tan amplia. Pero sí veía el martirio como una batalla contra el príncipe de este mundo. Anhelo sufrir, escribió, pero no sé si soy digno. Necesito la mansedumbre con la que se deshace el príncipe de este mundo. Ignacio creía que Dios siempre limitaba el poder y la sabiduría de Satanás. El Señor ocultó a Satanás la virginidad de María y el nacimiento y la pasión de Cristo. A la larga, la fuerza del diablo no puede triunfar. La limitación de aquellas teodiceas a largo plazo que postulaban el triunfo último del bien estaba clara para Viernes, el de Robinson Crusoe. ¿Por qué?, preguntó a su amo, ¿necesita el Señor tanto tiempo para ganar? Ignacio no exploró esta pregunta, pero después otros padres se vieron obligados a hacerlo. La epístola de Bernabé, obra de autor desconocido, que por cierto no era el apóstol Bernabé, fue escrita en los años 117-119 en la comunidad judeocristiana de Egipto, probablemente en Alejandría. Bernabé fue probablemente un rabino converso, su retórica y el empleo de los términos eran judíos. Una vez convertido, llegó a sentir un violento disgusto ante los judíos no conversos y ante los judeocristianos que seguían con demasiado rigor la antigua ley. Escribió desde la perspectiva del pensamiento judío alegórico y helenizado, cuyo máximo exponente fue Filón, cada vez más rechazado por los rabinos fariseos a partir del año 70 d.C. También influyó en el Corán, sobre todo en el hincapié que hace en el dualismo ético judío de los dos caminos, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Bernabé sostenía que el remanente salvador de Israel, el que el Yahweh, había sido reemplazado por la Eclesia, la comunidad cristiana. En el Antiguo Testamento, el Señor elige a Israel entre las naciones y elige entre el pueblo de Israel a aquellos que son fieles a la ley. Pero en el cristianismo la salvación pasa del Torá a Cristo, y la Iglesia sustituye al remanente salvador de Israel. Al igual que Ignacio, Bernabé hacía de la lucha entre los dos caminos o los dos reinos el centro de sus enseñanzas. La época actual es maligna y está bajo el dominio del diablo. Aunque debilitado por la encarnación, Satanás mantiene su control sobre la era presente hasta la segunda venida de Cristo, que está cerca. Dado que los dos reinos están en guerra, cada ser moralmente responsable está llamado a tomar un bando u otro. Los ángeles ya han elegido, algunos del lado del Señor y otros del diablo. Los ángeles del Señor son ángeles de luz, los otros de las tinieblas. En el campo de batalla llamado tierra, los hijos de la luz luchan contra los hijos de las tinieblas, una imagen común en Corán y el Evangelio de Juan. El príncipe del mal intenta apartarnos del ejército de la luz para llevarlo al de las tinieblas y así perdernos para el reino de Dios. Para Bernabé, la bifurcación de los caminos es nítida y clara, el camino de la luz conduce al cielo, mientras que el camino de la oscuridad, bajo el poder del negro, conduce a la ruina. La equiparación del mal,
La oscuridad y la negrura, fuente de estereotipos raciales posteriores, aparece aquí por primera vez en la literatura cristiana. Las fuentes inmediatas del uso que Bernabé hace de los términos negro y negritud son judías, ebionitas y griegas. Tras estas se encuentra la idea mazdeísta de la oscuridad de Arimán, y tras Arimán se encuentra el uso mundial, casi universal, de la negrura como símbolo del mal. Para seducirnos y unirnos a sus oscuros regimientos, el diablo busca infiltrarse en nosotros. No está claro qué significaba esto para Bernabé. Padres posteriores argumentarían que el diablo solo puede entrar en nuestros cuerpos, no en nuestras mentes, y que solo puede tentarnos con lo externo. Bernabé parece haber pretendido algo más. Dijo que el corazón, símbolo del espíritu, se convierte en una morada de demonios cuando es idólatra. No se refería a la posesión. Generalmente se creía que el diablo o los demonios podían atacar el cuerpo de una persona mediante la obsesión, desde afuera, o la posesión, entrando en él. Ambos modos de ataque se realizaban contra víctimas totalmente involuntarias, y aunque tales ataques podían causar enfermedad o locura, no podían corromper el alma, ya que el libre albedrío de la víctima no se había rendido al enemigo. La tentación, en cambio, asalta la voluntad. Intenta doblegarla, aunque no puede forzarla. Por lo general se consideraba que las tentaciones eran ofrecidas desde el exterior. Sin embargo, Bernabé parecía tener presente la insidiosa entrada del diablo en el espíritu y en el alma con el propósito de sugerir el pecado. Así, el alma individual se vuelve campo de lucha entre Cristo y el diablo. La presencia de un espíritu maligno que opera dentro del alma guarda una estrecha relación con la doctrina de los dos caminos y con la doctrina rabínica de los dos Yetzerim. San Policarpo, obispo de Esmirna, fue martirizado alrededor del año 156. Al igual que Ignacio, enfatizó la importancia del martirio y la lucha contra la herejía. Policarpo habló de las numerosas conspiraciones que el diablo urde contra los mártires y de su uso de torturas prolongadas para inducirlos a renegar de su fe. Para Policarpo, el diablo no tiene poder sobre el alma. Puede ofrecer tentaciones intelectuales y morales a la herejía, o la perspectiva de terribles agonías como tentaciones a la cobardía, pero no tiene poder para obligar al individuo a apartarse del propósito de Dios. Y, si el diablo obra en nuestros corazones, también lo hace el Espíritu Santo. La lucha interna de los dos Yetzerim se convierte así en la lucha interna del Espíritu Santo contra Satanás. Y vea lo extraño, Dios crea al diablo para que entre en contienda con el Espíritu Santo, lo cual no tiene la mínima lógica. El 7º capítulo de la carta de Policarpo a la iglesia de Filipos es un ataque a la herejía. Cualquiera que no crea que Jesucristo vino en carne es un anticristo, y cualquiera que no crea en el testimonio de la cruz de que Jesús realmente sufrió y murió, es del diablo. Este pasaje estaba dirigido contra los docetistas, quienes creían que la materia era tan completamente indigna de Cristo que su cuerpo era solo una ilusión. Policarpo añadió que cualquiera que tergiverse las palabras de Cristo para adaptarlas a sus propios deseos y diga que no hay resurrección ni juicio es el primogénito de Satanás. ¿Quiénes eran los docetistas? Los docetistas son individuos que adherían a la doctrina del docetismo, una creencia que se desarrolló en el cristianismo temprano. El docetismo sostenía que Jesús no tenía un cuerpo físico real y que su existencia en la tierra, incluyendo su muerte y resurrección, eran una ilusión o apariencia. En detalle, origen del docetismo. El docetismo surgió en la Iglesia primitiva como una respuesta a la influencia gnóstica y a la idea de que el mundo material era inferior al espiritual. Creencias principales: los docetistas creían que Jesús era un ser puramente espiritual que no se había encarnado de verdad en el cuerpo humano. Su forma humana era una apariencia o una manifestación. Origen del nombre: el nombre docetismo proviene de la palabra griega dokein, que significa parecer o apariencia. Los docetistas creían que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico real. Consecuencias:
Los docetistas rechazaban la verdadera encarnación de Jesús y su muerte en la cruz, lo cual se consideraba una herejía por la Iglesia. La Iglesia defendió la verdadera humanidad de Jesús como fundamental para la comprensión de la salvación. Relación con el gnosticismo. El docetismo estaba relacionado con el gnosticismo, que también sostenía que el mundo material era inferior al espiritual y que Jesús solo era un ser espiritual. Lo más significativo de la carta es el marcado contraste entre los cristianos, que son de Dios y la comunidad de los primogénitos de Dios, y los herejes, que son del diablo y los primogénitos de Satanás. Incluso con mayor claridad que Ignacio y Bernabé, vio la oposición entre herejes y ortodoxos no como una diferencia de opinión o juicio, sino como parte de la lucha cósmica entre el Señor y el príncipe del mal. Tal visión sentó las bases para la demonización y persecución de los herejes e infieles. El pastor de Hermas enfatizó la lucha entre los espíritus buenos y malos dentro del corazón humano. Hay dos caminos, uno torcido y otro recto, y dos ciudades, la ciudad, polis, del Señor y la ciudad de quienes se le oponen. El primer uso conocido de la imagen que San Agustín posteriormente hizo famosa. Correspondiendo a los dos caminos y las dos ciudades hay dos ángeles que moran en el espíritu humano. No está claro si Hermas se refería a que dos ángeles cósmicos luchan dentro de nosotros o si cada uno de nosotros tiene sus propios dos ángeles personales, como en la teoría de los Yetzerim. En la práctica, los conceptos son similares. El ángel maligno dentro de nosotros es el diablo o una representación o manifestación de él. Este ángel del mal es malhumorado, amargado, insensato y dañino. Entra en nuestros corazones, nos tienta y nos ata al pecado. Hermas no quiso decir que el individuo no pudiera resistir al diablo. Más bien, el estado del alma humana es dipsiquia, doble ánimo. Los humanos poseen una incapacidad innata para elegir correctamente entre el bien y el mal. Para Hermas, el doble ánimo a veces significaba indecisión o ambivalencia, pero en otras ocasiones la describía como un espíritu maligno proveniente del diablo. El dualismo de Hermas es un dualismo ético judeo-cristiano, los dos caminos y los dos ángeles están dentro de nosotros, y tenemos que elegir moralmente entre ellos. El diablo tiene sus propios mandamientos, opuestos a los del Señor. Pero si tenemos fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, no debemos temerle. No puede oprimirnos si confiamos sinceramente en Dios. Puede luchar con atletas cristianos, pero no puede derribarlos si se le resisten con firmeza. Quienes no tienen fe temen al diablo y se convierten en sus esclavos, pero éste se ve obligado a rechazar a quienes están llenos de fe, pues no encuentra vía para entrar en ellos. Como dijo San Pablo, no tenemos méritos propios que nos protejan del vasto poder del diablo, solo la fe en Cristo puede salvarnos recurriendo a sus infinitos méritos. Cristo envía un ángel del arrepentimiento para que podamos resistir al diablo. La fe debilita la fuerza de Satanás como los músculos de un cadáver, pues el poder del Señor destruye todo poder de Satanás sobre los fieles. El ángel del arrepentimiento tiene un colega, el ángel del castigo justo. De este ángel, Hermas dijo que es uno de los justos, pero uno encargado del castigo. Aquí se esconden varias suposiciones vagas. El Señor es bueno, pero su bondad abarca la justicia, recompensa a los fieles y castiga a los malvados. Este castigo a menudo parece severo, tanto que los gnósticos consideraban al Dios de la justicia como opuesto al Dios del amor. El Señor emplea un ángel para castigar, poniendo cierta distancia entre él y la desagradable tarea. La transición de ángel castigador justo a ángel castigador malvado es un paso fácil. Aunque los cristianos ortodoxos nunca opusieron la justicia y el amor, desearon eximir al Señor de la responsabilidad de los tormentos del infierno. En este proceso, finalmente pusieron a los adversarios del Señor a cargo del castigo en lugar del Señor mismo. Una vez efectuada esta transición, surgió una curiosa pregunta: ¿son los demonios del infierno guardianes o reclusos? Con el tiempo, llegaron a ser ambos.
Además de ser expulsados del cielo, los pobres diablos tienen que obedecer la consigna de martirizar a quienes no son partidarios del Dios. Castigo y encima, trabajo eterno, sin descanso. Los escritos de Hermas en su conjunto eran alegóricos, y lo literal y lo figurado a menudo se mezclan. Los dioses personificaban repetidamente los vicios como espíritus o demonios. A veces, estos espíritus parecen interpretarse literalmente como poseedores de un carácter personal, y otras veces, simbólicamente, como representantes de una inclinación espiritual. Al igual que Bernabé, Hermas usaba el color negro como símbolo del mal. Todo lo que sea negro, debe verse con recelo. El animal le teme a la oscuridad porque en ella se oculta el depredador, hay peligro en la oscuridad, en lo negro. Papias, obispo de Hierápolis, Asia Menor, alrededor del año 130 d.C., fusionó la antigua historia de los ángeles vigilantes con otra tradición apocalíptica judía que sostenía que Dios había designado ángeles para gobernar la tierra y sus naciones. En el pensamiento judío tardío y cristiano primitivo, era común la idea de que cada persona y cada nación tenía su propio ángel o ángeles. Papías argumentaba que estos ángeles habían abusado de su autoridad y habían tenido un fin desastroso. Así, los ángeles del dominio y los vigilantes se fusionaron en una categoría general de ángeles caídos. Justino Mártir, Ireneo y Atenágoras expresaron posteriormente opiniones similares. Además de los libros bíblicos finalmente seleccionados como canónicos y los escritos de los padres, en el siglo II circulaban varias obras apócrifas, algunas de las cuales gozaban de considerable respeto. Al menos en su forma actual, la mayoría datan de después de mediados del siglo II y revelan influencias ajenas a la tradición judeocristiana. Algunas se denominan ágrafa, las cosas no escritas, es decir, supuestos dichos de Jesús transmitidos oralmente y posteriormente plasmados por escrito. Los ágrafa incluyen la afirmación de que esta era de anarquía e incredulidad está bajo el poder de Satanás, pero el fin del tiempo de su poder está cerca. El apócrifo Apocalipsis de Pedro afirma que en esta era Satanás declara la guerra contra la humanidad, velando nuestra comprensión de la verdad. Las cosas están en constante cambio, el mundo es inestable y sin ley, y el príncipe de este mundo se aprovecha de la situación para imponernos su voluntad. Pero esta situación no puede durar. El fin de la estafa maligna está cerca, y pronto Cristo regresará para quebrantar su poder para siempre. Las Odas de Salomón, un documento judeocristiano del siglo II o III, opusieron a Cristo a la muerte y al infierno. Las Odas dieron dos razones para el descenso de Cristo a los infiernos: primero, su muerte lo condujo naturalmente al inframundo, y segundo, su descenso quebró el poder de la muerte para que los bautizados pudieran obtener la vida eterna. Las Odas tomaron la idea de San Pablo de que Cristo derrotó los poderes del mal con su muerte en la cruz y la sintetizaron con la idea de San Juan de que los derrotó derribando las barreras del infierno y permitiendo la entrada de su vida. La visión de Pablo llegó a prevalecer en la teología, pero la de Juan perduró en la leyenda y la literatura. Las Odas afirmaban que la muerte personificada ocupa la parte más profunda y oscura del infierno, el primer indicio de la concepción de que el diablo ocupa el centro mismo de la tierra. Gran parte del pensamiento de los padres se desarrolló como reacción a puntos de vista opuestos. En el período judeocristiano anterior al año 150 d.C., aún se habían trazado pocas líneas doctrinales, la herejía y la ortodoxia no se distinguían claramente, y varias ideas que posteriormente serían rechazadas competían vigorosamente por la atención de las jóvenes comunidades cristianas. Los judaizantes, que deseaban conservar la interpretación literal y completa de la ley mosaica, habían sido derrotados por el consenso general entre los apóstoles y atrajeron relativamente poca atención en el siglo II, pero otras facciones ebionitas, elquesaitas, docetistas y gnósticos, insistieron con vehemencia y provocaron una oposición igualmente enérgica por parte de los padres.